Nuestra reunión de hoy, que tiene un tema muy especial, pero vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable. Amado Dios, nos hemos reunido aquí virtualmente solo con un propósito y es de buscar tu presencia, de buscar tu rostro, de que tú intervengas en nuestra vida, que penetres a nuestro corazón y que, Señor, continúes tu obra restauradora en nosotros. Queremos bendecir, Señor, la vida de cada familia aquí representada, los que vengan en camino, aquellos, Señor, que llegarán un día y los que están alejados. También, Señor, pidiéndote una bendición especial para toda la familia de NCI, de la corporación La Comunidad, de Senfol, y entregarte hoy, Señor, con toda sinceridad nuestro corazón para que tú escribas en él y en nuestra mente tu voluntad, como lo hace tu promesa. Gracias te damos, Señor, te damos bajo tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar en nuestro tema y para esto, pues, quiero empezar a compartirles pantalla. Quiero pedirles que me ayuden a controlar sus micrófonos. Y este tema es uno de los temas más trascendentes y que más ha impactado mi vida. Por eso estoy muy emocionado de poderlo compartir hoy. Y eh, comenzaríamos por el título. Yo quiero que medites si pudieras responder esta pregunta. ¿Conoces tu medida de fe? Quizá para algunos es la primera vez que escuchan que la fe tiene una medida y, y vamos a explorar el tema. Entonces, comenzamos por este pasaje donde dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, esto lo expresa el apóstol Pablo en el libro de Romanos, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Quiero resaltar, camine por la vida con una actitud, con una personalidad que sea proporcional a la medida de fe que Dios le regaló. Y aquí empieza a hacer un énfasis, y eso es toda una línea bíblica donde el Señor dice, ¿de qué te quieres jactar? ¿Cuándo es que tu ego se quiere subir? Si lo que tienes yo te lo he regalado. Yo fui el que te formé, yo fui el que te he dado las habilidades que tienes, las virtudes que tienes. Entonces no te jactes, no permitas que el orgullo, la autosuficiencia, la altivez y la soberbia, que son tremendos enemigos, eh, te destruyan, te lleven al fracaso. El libro de Proverbios dice que antes del fracaso está la soberbia. De manera que nos motiva a esto, a estar entendiendo que todo lo que en el día vamos pudiendo hacer y nos va resultando es producto de lo que Dios nos va otorgando. No es por ningún tipo de jactancia humana. Pero aquí está este pasaje donde dice, según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Y usted conoce esa medida de fe que Dios le dio? Esto nos lleva a crecer en humildad. Quiero hacer aquí un pequeño alto y que empecemos a entender cómo se vive la eternidad. Algo había mencionado en un tiempo anterior
pero la humildad, la eternidad crece, se disfruta y se experimenta cuando nosotros podemos practicar y disfrutar lo que no se ve y lo que no se puede comprar con dinero. Uno de ellos es la humildad. La humildad hace parte de esa eternidad que Dios puso en nuestro corazón. Entonces, ser humilde es no jactarme de las virtudes, habilidades o dones que Dios me haya dado. Sigamos avanzando y preguntémonos, y bueno, si Dios, escuchemos bien, si Dios nos dio una medida de fe, ¿qué es la fe y para qué sirve esa medida? Entonces, pues aparece esta definición famosa de fe de Hebreos 11:1, que dice que fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Yo veo que muchísimos creyentes se lo saben de memoria, lo recitan, lo cantan, pero ¿hasta dónde lo vivimos? Esto lo he enseñado muchas veces, pero nunca sobra volver sobre la palabra de Dios. Fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Ahorita voy a ampliar el tema. Entonces, esto nos lleva a tener paciencia, a vivir con paciencia, otro de los tesoros enormes que Dios nos da y que quiere que se desarrolle en nosotros. Si nosotros tomáramos la virtud y ahora la paciencia, tendríamos material bíblico para estudiar por años, porque así son de eternos las virtudes, las habilidades que Dios nos da. Pero seguimos entendiendo que en Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Y yo quiero detenerme aquí un segundo. Si en la palabra de Dios está diciendo que la fe es para los justos y a los justos Dios les ha dado una medida de fe y que la fe es poder vivir sin dudas y sin miedo, porque dice que la fe es la certeza y certeza es no tener duda, porque tengo la certeza, no tengo duda. Y tengo la convicción y si estoy convencido, no hay miedo, porque estoy convencido. Pero ¿en qué? ¿En qué? Certeza en qué y convicción en qué. Ahorita vamos a ir profundizando esto. Pero este punto es demasiado importante, demasiado importante. Dice, la fe es para el justo. Si yo en este momento, y aún te pido que hagamos el ejercicio, vamos a utilizar el chat. Si yo en este momento te preguntara, ¿tú eres justo? Quiero que me respondan en el chat sí o no. Hagamos el ejercicio. Colabórenme en eso. ¿Cuántos dicen aquí que son justos y cuántos me dicen que no? A ver, por acá uno dice que sí, otro que no, otro que no. No, 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 a veces sí, a veces no, no. ¿Alguien más quiere escribir por ahí? O algunos andan en tremenda duda, entonces no contestan. No siempre, no. Bueno, listo. Trato. ¡Ja! Buenísimo. Escuchen esto. Por favor, los micrófonos. Escuchen esto. Por favor, atiéndanme, que yo con lo que les voy a decir podríamos terminar la reunión y ustedes se llevarían un diamante gigante. Y esto me pasa con mucha frecuencia en los lugares donde voy. Resulta
que este mundo es un mundo injusto, lleno de violencia, lleno de egoísmo, lleno de cantidades de cosas que Dios nos dijo que íbamos a tener que atravesar. Pero ¿en qué parte de la Biblia? Yo quiero que usted me diga en qué versículo dice por acá Betty que la justicia es de Dios y que todos los días ella le pide que la llene de su justicia. Bueno, miremos esto. Resulta que por ser este mundo injusto y todos nosotros injustos, Romanos 3 dice, no hay ni uno. Todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios, todos son injustos. Por eso este mundo caído necesitaba un rey de justicia, que viniera e hiciera justicia. Por favor, esto es lo más importante en tu vida. Esto va a cambiar tu nivel de fe. Jesús vino y fue a la cruz y pagó toda nuestra cuenta, todos nuestros pecados. Y Él pagó los pecados pasados, presentes y futuros. Voy a aclararlo ahora porque sé que esto a veces aterra un poco. Entonces, escúchame, Cristo vino y derramó toda su vida, partió su cuerpo, es lo que celebramos en la Santa Cena o en la comunión, como lo llamen donde vayas, porque Él pagó toda tu cuenta. Dice el libro de Hebreos que Él pegó en la cruz, destruyó el acta que había en contra de nosotros. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros merecíamos morir. Y Jesucristo pagó toda nuestra cuenta. Alguien podría decirme entonces, Carlos, entonces yo ya puedo pecar porque si el Señor pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros, pues buenísimo, buenísimo, no. Un verdadero hijo de Dios, cuando comete un pecado por tener el Espíritu Santo dentro, el Espíritu Santo se contrista y uno enseguida se siente re mal y necesita esa necesidad de ir y decirle a Dios, perdóname, uy, cómo la embarré, no, ayúdame, yo quiero reconciliarme, perdóname, restáurame. Por otro lado, Dios dice, a los que han aceptado ser mis hijos, o sea, que han nacido de nuevo, a ellos yo también los disciplino. Entonces, el pecado trae consecuencias y Dios como Padre, porque somos sus hijos eternamente, Él nos va disciplinando. Aún dice la Biblia que qué padre es el que no disciplina a sus hijos, pues no serían hijos sino bastardos. Entonces, por eso Dios nos disciplina con amor, con una sabiduría única. No es un Dios castigador, es un Dios restaurador. Bueno, aclarando esto, entonces, por favor, ¿por qué Dios llama a sus hijos justos? Porque fuimos justificados por Cristo en la cruz. Entonces, somos justos porque es un regalo. Entonces, nunca más en tu vida estés tratando de decir que vas a procurar ser justo o que vas a hacer un esfuerzo, porque por nuestra propia fuerza jamás podríamos hacerlo. Filipenses 1:6 lo que dice es que el Señor nos va a ir perfeccionando y nos va a ir capacitando para transmitir su justicia a otros. Entonces, haciendo esta aclaración, ya entendemos que la fe es para aquellos que fueron justificados por Cristo y por eso nos llama justos. De otra manera está diciendo, la medida de fe, que es un don que Dios nos regaló, es para aquellos, es para todos los seres humanos, pero la fe solo se activa
en el momento en que el Espíritu Santo convence a una persona de pecado, de justicia y de juicio. Ustedes leen despacio el capítulo 2 de Efesios, dice allí que la salvación, que es un regalo, y grábate esto también, por favor, la salvación no es por obras, es por fe. Es un regalo de haber creído en Jesús, en su resurrección y en poder recibirlo vivo, resucitado en nuestro corazón para el nuevo nacimiento y para poder nosotros entrar a participar de la eternidad, de la salvación y de todos los elementos de su gloria, de las riquezas de su gloria. Bueno, esto fue un regalazo de Dios para todos nosotros hoy. Recordar que jamás seremos justos por nuestro esfuerzo. Somos justos porque fue un regalo del Señor, y en la medida en que vamos creciendo hacia la madurez espiritual, nuestras acciones también serán el reflejo de esa justicia hecha en nosotros. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Aquí estamos entonces definiendo la fe, que fue lo que Dios nos dio. La fe es uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo. La fe es por el poder del Espíritu Santo. Nos da la certeza de lo que espero. ¿Qué es lo que espero? Lo que espero es las promesas de Dios. Lo que espero es la transformación. Lo que espero es la fidelidad de Dios. ¿Y qué es la convicción? Lo que aún no veo. Todavía no lo veo en mi vida, pero sé que Dios nunca me va a fallar. Nunca los dejaré. Nunca los desampararé. De manera que eh, entender este regalo es demasiado importante. Está diciendo, ustedes los que creen, ustedes los que fueron justificados, ustedes los que son hijos de Dios, van a vivir por fe. Si nosotros interiorizáramos esto y lo practicáramos todos los días, nosotros no estaríamos angustiados por las cosas cotidianas. Y esa angustia obviamente es en muchos casos por falta de madurez espiritual. Esta parte de vivir por fe, sin dudas y sin miedos, es un proceso, es un aprendizaje donde vamos creciendo y lo vamos desarrollando. O sea, es un proceso, porque alguien va a poder decir, no, yo como estoy de lejos de la fe, de, de, si todavía me angustio, es un proceso y eso va creciendo y, como decía el apóstol Pablo, nos va llevando hacia la madurez. Esa fe que ya la tenemos. Luego, otra cosa que aprendemos hoy es a nunca volver a decir, es que yo no tengo fe. ¿Cómo decir que no tiene fe si Dios se la regaló y ya se la puso como una medida en su corazón? Ahora esa medida debe crecer. Entonces, ¿cómo hacer para que la fe que ya nos la regaló, producto de habernos justificado, cómo hacemos para que crezca? Pues la Biblia siempre nos enseña. Dice aquí que la fe es por el oír, y oímos al Espíritu Santo por la palabra de Dios. Entonces, entre más meditemos la palabra, la entendamos, la profundicemos y hablemos con el Espíritu Santo, la fe se robustece, la fe crece. Créame que si nosotros creciéramos continuamente en fe, impondríamos manos y los enfermos se sanarían.
porque Dios ha prometido eso. La fe produce poder. La duda hace que Dios no actúe, lo dice en Efesios 1:6 o 7. Tengamos mucha gratitud por el crecimiento de la fe, nos dice 2 Tesalonicenses 1:3. Y si hacemos otra parada en este momento, ¿será que nosotros sí podemos darle gracias en este momento a Dios por el crecimiento de la fe? ¿O hemos caminado sin conocer esto? ¿Hemos caminado sin ejercitar el gimnasio de la fe? Y por eso es que el Dios dice que debemos adquirir sabiduría todo el tiempo. Es necesario. Me encanta esa palabra. La uso mucho, donde Dios nunca está relacionándose con nosotros por si a mí me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas, me parece, no me parece. Ese no es el lenguaje de Dios. Jesús siempre dijo, te es necesario. Un cristiano debe vivir por los necesarios que Dios nos muestra. Me es necesario. Y en oración y en intimidad Dios nos va a mostrar los necesarios que cada uno tenemos. Es necesario que el que se acerca a Dios, otro factor, ¿cómo está mi cercanía con Dios? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mira esto, es necesario entrar en la intimidad con Dios con fe y creer que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él es un padre responsable que nos resuelve las circunstancias. Dios está a favor nuestro. Dios nos ama con amor eterno. Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Entonces, cuando tenemos que vivir una circunstancia, ¿por qué tenemos que pensar inmediatamente, y ahora qué voy a hacer y cuál es la respuesta o la solución, en vez de ir donde el que tiene la solución? 1 Corintios 10:13 dice, no te ha venido ninguna prueba que no te la hayas buscado, que no sea humana. Ustedes son los que enredan la vida. Pero yo a través de ese proceso les voy a enseñar y no voy a permitir que estén allí más allá de donde puedan soportarlo, porque conjuntamente con la prueba yo les doy la salida para que puedan pasar. Entonces, si Dios es el que tiene la salida para cada circunstancia nuestra, ¿por qué llegamos a pedirle y a decirle a Dios que haga esto o aquello? Dios mío, es que tengo una deuda, que por favor me salga el préstamo, que me salga esto y lo otro. No es el método bíblico. El que venga cansado y cargado, yo le daré descanso a su alma. Y ese descanso es a través también de respuestas del Señor. ¿Qué produce la fe? Lo que les decía ahora, ¿cierto? La fe produce el aumentar en el conocimiento de la experiencia de conocer a Dios y vivir su eternidad. Entiéndame, a Dios lo conocemos por fe, porque en la medida en que nos vamos relacionando con Dios, entonces los niveles de duda y de miedo van minimizando y va creciendo la confianza en Dios. Hay un tema que a mí me encanta y lo trabajo mucho en neurocoaching. Y se llama confianza total. Yo te invito a que lo escribas y orar y decirle, Señor, yo quiero llegar al nivel de la confianza total en ti para no tener que depender de las cosas externas ni de las personas, sino de ti. Entonces, recuerden que la eternidad se comienza a disfrutar y a vivir desde acá. La fe es eterna, la humildad es eterna, la confianza es eterna, el amor, que es el que echa fuera el temor, es eterno. Y entonces, cuando vamos caminando con el Señor
lo vamos conociendo y en la medida en que vamos conociendo esa paternidad a nuestro favor, se va consolidando en nosotros la identidad de hijos y nos permite experimentar una relación creciente con la paternidad de Dios. Todos estos son puntos que nos sirven para ejercitarlos diariamente. ¿Qué tal si al final de cada tarde nos preguntamos qué tanto experimenté y disfruté y me deleité de la paternidad de ese Dios que me ama y que está a mi favor? Y que cuando me equivoco dice, ven, te abrazo y te restauro. Y cuando va terminando el día, tengo gratitud porque descubrí las buenas obras que Él en el diseño diario que tanto hablo me regaló. Pero el mayor poder de la fe es la activación de los dones, virtudes y habilidades del reino en sus hijos. Allí donde tú estás, tienes dones, virtudes y habilidades que de pronto ni siquiera han empezado a desarrollarse por falta de activación. ¿Y dónde está eso? Vamos a verlo en estos pasajes. Por eso comienza diciendo, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. En segunda de Pedro 1:5, en el contexto dice, ustedes que ya participan de la eternidad, ustedes que ya participan de una relación total y abierta con Papá Dios, entonces ustedes empiecen a desarrollar esa eternidad dentro de ustedes y añádele a esa medida de fe, añádele la virtud y al virtud del conocimiento y continúa con otro listado, al conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraterno y termina en el amor que es Dios. Y en 1 Corintios 12, 1 al 3 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero repetirlo con énfasis en esta noche. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Usted en qué piensa más? ¿En las cosas materiales y temporales o en los dones espirituales? Y si ya ha descubierto los dones, ¿cómo los está usando? Porque son para eso. Sabéis que cuando eras gentiles, o sea, inconversos, pecadores, hundidos en una religión o en la ignorancia o en el ateísmo, de donde viniéramos llenos de pecado, dice que se nos extraviaba llevándonos a creer en ídolos mudos. Por eso es tan enfático muchos pasajes de la Biblia de no utilizar imágenes ni utilizar ídolos. Dice el Salmo 115 que esos ídolos o estatuas son hechos por manos humanas que tienen oídos y no oyen, nariz y no huelen, boca y no hablan, pies y no caminan, y aún los que lo quieren tener en la casa se los tienen que llevar alzados. Y dice, y así son los que los hacen y los que creen en ellos. Si tengo a Cristo resucitado en mi corazón, yo solo necesito es hablar con Cristo resucitado en mi corazón. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo, cuando uno tiene el Espíritu es el que nos inspira. Inspiración quiere decir in dentro, espíritu. Desde el Espíritu Santo, el que de verdad lo tenga, jamás va a ser anatema, va a hablar mal de Jesús o va a maldecir a Jesús. Pero nadie que esté hundido en la ignorancia de las religiones, de
los desvíos de las sectas, del ateísmo, de muchas otras cosas, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y cuando dice aquí esto, eh, es cuando alguien le dice al Señor Jesús, Señor, como lo hizo San Pablo, le está diciendo, tú eres mi dueño, tú eres el absoluto soberano sobre mi vida, que se haga tu voluntad. Y nadie puede hacerlo de una manera honesta y genuina si no tiene al Espíritu Santo. De manera que continuemos todo esto, absolutamente todo el crecimiento de la fe, el despertar de las virtudes, de los dones, del conocimiento, todo se produce por el Espíritu Santo en todos. Entonces entendamos esto. Los dones, las habilidades, las virtudes del reino son diferentes en cada persona. Y hay muchos pasajes de la Biblia donde están los listados largos. En este 1 Corintios 2 se encuentran gran parte de ellos, de todos los dones y virtudes que Dios va repartiendo a cada uno como a Él le place. Habla del don de servicio, habla del don de sanidad, habla del don de lenguas, que un día esto hablamos de ellos, que habla del don de profecía, que también es un tema delicado de manejar, habla del don de sabiduría, el don de ciencia, el don de ser precursor, o sea, de ser líder. Esos son los diferentes dones. Aún dentro de esto está el don de la adoración. Todos adoramos, pero me refiero en el campo de la música. Está el don de la intercesión. Todos debemos interceder, pero hay unos que traen ese don. De manera que qué lindo conocer y descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha concedido y ponerlos al servicio de los demás. Cuando ya hemos viajado por este campo, vamos a hacer otro pequeño alto aquí. Miremos lo lindo. Hoy se consolidó el conocimiento de que somos justos, porque no son por mis acciones. Y cuando uno levanta la mano y dice yo soy justo, muchos lo miran a uno, uy, qué arrogante. No, yo soy justo por la pura misericordia y el amor de Dios que pagó toda mi cuenta en la cruz. Segundo, cuando se activa la fe y empieza esa relación tan espectacular con Dios, entonces se van desarrollando en nosotros aquellas cualidades de reino, ya hemos hablado, la humildad, la paciencia, la confianza total, pero también se consolida la identidad. Y yo les digo, es tan espectacular vivir la identidad de hijo, por donde tú caminas así, te vayan a atracar, te vayan a lo que sea, tú sabes que papá Dios está allí, que nos tiene rodeados de ejércitos celestiales para defendernos. Entonces el peor enemigo nuestro es la duda y el miedo. Por eso es que la fe se potencia por el Espíritu Santo y el miedo es echado fuera por el amor del Señor. Entre más experimento el amor de Padre, menos miedo habita en mí. Y esto nos da esa identidad, nos permite conocer esa paternidad y disfrutarla. Pero luego, cuando se empiezan a desarrollar los dones espirituales, y créame que yo aquí quiero testificar y darle toda la gloria a Dios, y como me lo han escuchado en otros espacios, les está hablando aquel que era un niño tímido. ¿Sabe cómo me decían a mí? El niño de los ojos tristes. Y yo hasta me sentía como conmovido que me dijeran así con una canción que había en esa época.
y entonces yo me sentía ahí en el papel de víctima, pues por lo menos me contemplan los ojos tristes, que era mi miseria. Y entonces ese tímido que no podía hacer nada, ahora se volvió un predicador, se volvió un líder y a veces se me va la mano hablando más de la cuenta y creo que es que me estoy desquitando de todos los años en que no pude hablar, porque ese es Dios, así es de especial Él. Brotan los dones que Dios nos da. Dios a mí me ha dado el don de la enseñanza, de ser maestro de la palabra. Entonces, cada uno de los que está aquí está lleno de dones y de virtudes para ponerlos al servicio del pueblo de Dios y para enseñarle a aquellos que apenas se van acercando. ¿Y qué ocurre cuando empiezas a sentir cómo te brotan las virtudes, los dones, las habilidades y fluye de dentro esos ríos de agua viva que a eso le llama el Señor cuando brota la sabiduría que es del Espíritu Santo que está dentro tuyo? Por eso también dice, ni te creas que es por tu sabiduría, por tus cosas. No, nosotros somos una vasija de barro donde Él va fluyendo. Cuando esto ocurre y tú empiezas a sentir cómo Dios te empieza a usar, entonces empieza la realización en tu vida. Aquellos que dicen es que yo no sé qué propósito tengo en mi vida, el propósito lo descubres cuando se desarrollan las habilidades y cuando ves cómo impactan a otras personas y ese impacto por la acción y el poder del Espíritu Santo son transformadas. Y entonces eso genera una realización de decir, wow, mi originalidad es ser colaborador de Dios. ¿Por qué crees que Jesús nos dijo que era mejor servir, dar y servir que recibir y ser servido? Porque allí está nuestra realización. Nuestra realización está en el dar. Por ejemplo, hay algo muy especial y es lo siguiente. Dios dice, todo lo que recibas por gracia, entrégalo por gracia. Todo lo que hoy has recibido, ¿a quién se lo vas a enseñar? Ese es un mandato de Dios. Yo te estoy mandando esta enseñanza para que tú la entregues a otros. Bueno, continuemos. Entonces nos vamos dando cuenta de esa realización. Clarifica el propósito de nuestra vida. Nuestro propósito es servirle a Dios, pero servirle como no dentro de un marco religioso, es dentro de un mover diario, donde las virtudes y los dones se los podamos entregar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera. Dice en otra versión, para que tengan un futuro y una esperanza. Para eso nos diseñó. Y entonces me invocaréis y vendré y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Otra parada necesaria aquí. Dios nos diseñó para un plan espectacular y podrá haber un plan mejor que el que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir relacionándonos con Dios tratando de convencerlo de que se venga a meter en nuestros negocios y proyectos y cosas? Eso es mejor hacer una oración más bien corta, decirle, Señor, tú sabes las intenciones de mi corazón. Si ese trabajo es para mí, o ese negocio, o esa persona, o en fin, pues Señor, que se haga tu voluntad. ¿No cree que es mucho más práctico ser así que estar allí 6 meses rogándole, Dios, por favor, que me salga ese préstamo, que no sé qué, como si fuera un Dios tacaño o avaro? Si no sales porque Dios dice,
si te concedo eso, te vas a destruir. Es más fácil entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Te traigo mi corazón como una agenda en blanco para que escribas tu voluntad. Eso empieza a transformar la vida de una forma muy poderosa. Pero mira lo que el Señor dice. ¿Quieres encontrarme y que yo te oiga y que yo te responda, y que aprendas a hablar y que aprendas a disfrutar de mi paternidad? Entonces tú tienes que buscarme de todo corazón. ¿Y qué es el todo corazón? Todo corazón es que no hay nada que esté desplazando a Dios de mi interior. Recuerda que por ahí en Mateo dice, allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cuál sería tu tesoro? Y a veces cuesta demasiado, porque el tesoro pueden ser los hijos o los nietos o el esposo o la esposa que se convierten en un ídolo donde mi vida eres tú. ¿No han escuchado esos cánticos de las canciones latinoamericanas? Si te vas me muero, sin ti no puedo vivir, y etcétera, etcétera. Es pura idolatría. Entonces Dios dice, yo te he limpiado tu corazón es para que me dejes reinar en él. Cuando él reina, uno disfruta, ¿cierto? El doctor Les Thompson fue un tremendo líder. Él creó uno de los institutos teológicos de América Latina, el FLET, la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Y alguna vez en su casa en Miami, él me enseñaba algo. Y me decía que nosotros debiéramos interiorizar la imagen de que esto fuera una fábrica y nosotros fuéramos trabajadores de la fábrica. ¿Cuántas veces un trabajador se acuesta preocupado porque el dueño de la fábrica ha pagado o no impuestos? ¿Cierto? O el trabajador se acuesta ya pensando que si el gerente está en conflicto o no, o la política o el país. No, el trabajador va y trabaja y le dan su salario. Él decía, con Dios es igual. Él, al ser el dueño y el gerente, él es el que tiene que resolver todos los problemas que hay en este mundo caído. No somos nosotros. Nosotros tenemos responsabilidades de hijos, pero no responsabilidad de resolver un mundo complejo, injusto y complicado. Créame que yo no vivo pendiente de qué dicen de la pandemia, ni ando mirando cuántos se murieron en Cali o en Bogotá o en otro lado, y esto y lo otro. Ahí acabo de hablar con unos colegas del Ecuador y allá los médicos están en pelea también porque la mitad dicen que un tratamiento sirve y la otra mitad no. Yo le digo, y otros que me ha tocado pararlos en las redes, porque dicen, no, mira, eso se cura muy fácil, métase 4 aspirinas con limón caliente y se sana. Métase 4 aspirinas y se puede morir. Usted no sabe lo que es copiarle a toda la basura que sale en las redes. Yo lo que le digo es, tenga un buen médico que sea de su confianza y ore por eso. Y si es cristiano, mejor. Dígale, Señor, colócame un médico que sea mi consejero. Y entonces tú estás allí con una persona que sabe, que estudió, y fuera de eso, si es de tu confianza, que te aprecie. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de llenar nuestra cabeza de tanta basura que sale por las redes? Yo he visto gente peleando por expresidentes, peleando porque Trump es bueno o es malo, peleando porque no. Es decir, la Biblia dice, usando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, usándolo sin que brote de nosotros las virtudes, las habilidades, los dones que Dios nos regaló
para ponerlos al servicio de los demás. Sigamos avanzando. A ver qué más tenía yo por acá. A ver, creo que es esta. Bueno. Y terminamos satisfechos y realizados. Mira este mensaje de un hombre supremamente maduro en la fe, maduro en la fe, maduro en la espiritualidad. Decía San Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Nosotros seguiremos creciendo y madurando a través de las circunstancias y de cada día. Pero una cosa hago, llevémonos esta palabra para nosotros. Una cosa hago. Dios nos permite determinarnos. A partir de hoy me determino y una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tanto de tu vida te estimula saber que en el cielo hay un premio para tu vida? Si buscas lo que es el tribunal de Cristo, el sitio donde van a llegar todos los justificados por Él, o vamos a llegar, allí hay premios, coronas y galardones. ¿Y te parece como muy complicado estar apasionando los premios? Pues si es que Dios me lo está regalando, ¿cómo no lo voy a querer? Yo sí quiero un día llegar y decirle, bueno, Dios, qué rico recibir el premio que tengas para mí. Pero ¿por qué usa la palabra supremo llamamiento de Dios? Porque cada uno de los que tenemos aquí tenemos un supremo llamamiento. O sea, es de el dueño de todo, de ese Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente que nos está llamando a decir, yo te he creado y sin diseño original te he colocado habilidades, virtudes, dones para que me colabores en la extensión de la eternidad en la tierra. Que en el cielo vas a tener un premio. Por eso es tan importante separar todos los días las cosas temporales de las eternas. Y continúa diciendo, así que todos los que somos perfectos, suena arrogante, perfectos es en el sentido de que Dios nos está perfeccionando, porque no es por nuestra fuerza. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, una misma palabra, sintamos una misma cosa. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nos lleva con la misma cosmovisión de vida. Las religiones dividen, separan, nos alejan del diseño. Y bueno, finalmente llegamos a algo que en este tiempo lo he venido compartiendo mucho porque lo estoy disfrutando en mi vida. Aprender a volar por encima del pantano. Qué bueno disfrutar de la libertad de Cristo, de la verdadera libertad, donde el mundo externo con todas sus cosas no nos esclaviza más. Nos lleva a interpretar y a conocer la vida según los propósitos divinos. Qué bueno vivirla según los propósitos de Dios y no los nuestros. Y aprendamos a interpretar las circunstancias a través de Dios y no a Dios a través de las circunstancias. Y esto lo quiero repetir. Quiero ser muy intenso, muy enfático en esta parte final. Aprendamos a interpretar las circunstancias a través de Dios y no calificar a Dios a través de las circunstancias. Si me están llegando, Dios las está permitiendo. Y no empiezo yo en la queja y por qué a mí, y por qué esto, y Dios me castigó, y Dios, no, basura. Es decirle, Dios, revélame qué tipo de entrenamiento voy a tener ahora. Recordemos que el Señor dice
que aún aquellas cosas que nos parecen grandemente dolorosas para esta época, dice que son nada comparables con la gloria venidera, que van a ser muy especiales en la eternidad y van a ser tan especiales que aquellos grandes sufrimientos van a ser insignificantes cuando veamos esa inmensidad. Quisiera terminar diciendo esto. Yo tuve una hermana que murió a los 2 meses de nacida y debió ser muy doloroso para mis padres. Yo estaba muy pequeño, entonces no recuerdo todo lo que hayan vivido. Pero a veces hablándole un poco, sobre todo a mi madre, que es bastante abierta a lo espiritual, le decía yo, mamá, ¿alguna vez has pensado en el reencuentro con mi hermana? ¿Alguna vez has pensado que en el cielo nos vamos a reencontrar? Porque toda lágrima derramada será recompensada y justificada en el cielo. Toda lágrima. Aún dice en Apocalipsis que Dios toma nuestras lágrimas y nuestros clamores y oraciones y los convierte en un incienso que luego lo derrama en bendiciones sobre este mundo caído. De esto podríamos seguir hablando y hablando mucho, pero mira cómo tomar la Biblia, profundizarla, meditarla y decir a partir de hoy, ¿qué me llevo para practicar? ¿Qué incorporo en mi vida? Es demasiado importante. Vamos a orar por esto. Amado Dios, gracias por lo que nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede escrita en nuestra mente y grabada en nuestro corazón, porque es lo que hace el Espíritu Santo. Que esta palabra viva y eficaz haya penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos lleve a otra dimensión. Ayúdanos, Señor, a poder crecer de tu mano, a poder caminar cada día más y más viendo cómo crece tu luz. Tu promesa dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. Gracias, Señor, porque tú nos estás perfeccionando. Gracias porque podemos expresar que nosotros somos justificados por tu amor, por tu gracia y que vamos en un camino de perfeccionamiento. Ayúdanos, Señor, a ser útiles, a poder en tus manos servir a otros, que otros conozcan de ti, a poder, Señor, hacer viva esta palabra que está en el libro de Romanos, donde dice el apóstol, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios, es sabiduría del Espíritu Santo. Ayúdanos a hablar de ti con gozo y con testimonio. Hoy te entregamos nuestro corazón, te entregamos las creencias limitantes, las falsas creencias, los engaños, porque no es un ser humano el que nos convence, sino es la intervención de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a estar más atentos a tu voz, a poder buscarte de todo corazón, teniendo la garantía de que te vamos a hallar. Hoy queremos pedirte tu abrazo, tu bendición, una bendición, Señor, de sanidad para todos aquellos que necesitamos, sea sanidad espiritual, interior o física, y también para las instituciones que trabajan para ti. Hoy te pedimos, Señor, ese abrazo y esa bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande. Amén. Gracias a todos. Dios, Muchísimas bendiciones. gracias, Carlos. Espectacular. Chao, Muchísimas chao. gracias. Es lo que el Gracias, Señor gracias. Mi envía. Buenas amor, noches. viniste Muy amables. reencauchado. Gracias, Carlos. Chao, Buenas chao. noches para todos. Hola, Buenas Normita. noches. Chao, París. Genial, de verdad, qué ¿Cómo rico, están? qué bendición. Chao. Hasta mañana. Para todos, Dios para los todos bendiga. también, Gracias. igual. Un abrazo. Abrazo.